Nacional de Farmacia de España y la Fundación José Casares Gil de Amigos de la Academia Nacional de Farmacia. Vamos a celebrar una mesa redonda sobre nuestras estrategias en el descubrimiento de fármacos anti-leishmaniosis. La presentación corre a cargo del distinguido señor don José Carlos Menéndez Ramos, académico de número y presidente de la sección primera. Y como ponentes tenemos a doña Carmen Gil Ayuso Contán, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y doña María Marco Martín, de GSK. Tiene la palabra el profesor Menéndez Ramos. Muchas gracias, señor presidente. El tema de la mesa redonda de hoy es en esta academia, donde se ha hablado muchas veces de enfermedades desatendidas, y concretamente hoy va a versar sobre la leishmaniasis. Ayuso Contán, que es doctora en farmacia por la Universidad Complutense en 2001, por un trabajo sobre inhibidores no nucleosídicos del citomegalovirus humano, que realizó en el Instituto de Química Médica del CSIC bajo la dirección de la doctora Ana Martínez Gil. Y por cierto, la presidenta de ese tribunal fue la doctora Avendaño, una de aquí presente. Tras una estancia postdoctoral en la Universidad de Bonn, se incorporó al Instituto de Química Médica en 2004, primero como investigador postdoctoral y desde 2007 como científico titular. La spin-off del CSIC Ancar Pharma, que se fundó el año 2014. Fue en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y siendo miembro del Grupo de Química Médica y Biológica Translacional. Química Médica, y lleva a cabo una investigación aplicada y con un alto contenido translacional. Su principal objetivo es el descubrimiento de fármacos activos frente a enfermedades para los que no existe actualmente un tratamiento en las áreas de las enfermedades neurodegenerativas e infecciosas. Su productividad, les mencionaré que solo en los últimos 10 años es coautora de 85 publicaciones científicas y numerosas patentes. Sobre la enfermedad de Parkinson, y ha coordinado 2 libros monográficos, el último de los cuales, publicado por la Royal Society of Chemistry británica, trata justamente sobre el tema de la mesa redonda, el descubrimiento de fármacos contra la leishmaniasis. Así que tiene la palabra. He invitado a participar en esta mesa redonda sobre las nuevas estrategias en el descubrimiento de fármacos anti-leishmania. Pérdida de peso y de hecho pueden llegar a ser fatales si no se tratan de manera adecuada. Que está asociada con la pobreza de la sociedad. De hecho, como se puede apreciar en el mapa en el que se muestra la epidemiología tanto de la leishmaniasis visceral como de la leishmaniosis cutánea, vemos cómo afecta a las zonas más pobres de nuestro planeta, fundamentalmente Sudamérica, África, el sudeste asiático y también la cuenca mediterránea. De hecho, se estima que hay aproximadamente entre 700.000 y 1 millón de nuevos casos anuales y unas entre 26.000 y 65.000 muertes anuales.
Como he dicho, es una enfermedad asociada a la pobreza, a la malnutrición, a las malas condiciones de vida y también refleja cómo está el estado inmunitario de las personas, ya que también está asociada pues, a una inmunodepresión por parte de los pacientes. A humanos. De hecho, a día de hoy, debido al aumento de los viajes a lo largo de todo el planeta y también al calentamiento global, sí que se está viendo que existen ya, digamos que la distribución del vector ha aumentado y se ha desplazado a zonas donde antes no había y ahora sí, y este aumento, digamos, en el hábitat del vector también trae consigo pues, la aparición de casos en zonas que anteriormente no estaban afectadas. Manifestaciones clínicas y pruebas parasitológicas, en las cuales pues, identifica el parásito en las muestras del paciente. Y en el caso de la leishmaniosis visceral también se puede aplicar el diagnóstico serológico. Dos sales de antimonio pentavalente que se utilizan desde los años 50, como el antimoniato de hemoglobina o el estivoglutanato de sodio, que si bien se han utilizado durante mucho tiempo, tienen el inconveniente, por una parte, de que al ser derivados de antimonio, pues tienen una toxicidad asociada bastante importante. Por una parte, también al ser de uso extendido, pues han aparecido resistencias y también la vía de administración, que es parenteral, bien intravenosa o intramuscular. De la toxicidad intrínseca y también de la aparición de resistencias. Sí que hay que destacar que a día de hoy hay una formulación liposomal de anfotericina B que ha resultado ser muy eficaz, ya que con una única administración pues, se reduce muchísimo la carga parasitaria, pero sin embargo tiene el inconveniente de que es de un elevado costo y además necesita estar refrigerado, con lo cual si pensamos que estas enfermedades están afectando a países tropicales en vías de desarrollo, pues realmente tanto el coste del fármaco como al mismo tiempo la necesidad de mantener la cadena de frío, pues resulta un inconveniente bastante importante a tener en cuenta. Paramomicina. Decir que la paramomicina se administra también por vía parenteral, por vía intramuscular, y aunque tiene una eficacia similar a anfotericina, tiene menos efectos secundarios. La miltefosina, por el contrario, presenta la ventaja respecto a los otros fármacos que he comentado, que se puede administrar por vía oral, lo cual es una ventaja importante, pero tiene el problema de que es teratógeno, con lo cual pues, hay que tener mucho cuidado de no administrarlo en mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil. Por tanto, un poco como conclusión de los tratamientos que actualmente se utilizan, normalmente se trata de hacer combinación de tratamientos, administrar miltefosina y anfotericina B o miltefosina y paramomicina, ya que de esta manera se consigue un mejor ratio coste-eficacia y al mismo tiempo también se consigue reducir el tiempo de duración del tratamiento y reducir los efectos adversos. En cualquier caso, siempre en este tipo de enfermedades hay que tener cuidado, hay que hacer una administración cuidadosa, no prolongarla demasiado en el tiempo para evitar la aparición de resistencias. Una introducción de la situación de la leishmaniosis, es decir, que a día de hoy, debido precisamente también a la falta de vacunas efectivas, al hecho de que aunque existen fármacos no son, digamos, óptimos y también a la aparición de las resistencias, hay una necesidad bastante urgente de encontrar y desarrollar nuevos fármacos que puedan ser administrados por vía oral, que sean seguros, eficaces y que además pues, que tengan un coste, digamos, bajo para así poder ser accesibles a toda la población. Al mismo tiempo, pensando también en el problema que tiene la aparición de resistencias, sería también deseable que estos fármacos tuviesen un mecanismo de acción conocido, ya que esto permitiría también pues, establecer combinación de tratamientos para así, digamos, de alguna manera solventar este problema.
investigación fue la búsqueda de nuevos tratamientos para la leishmaniosis. Y esto lo hicimos utilizando una estrategia que se basa en dos aproximaciones complementarias. Por una parte, una aproximación fenotípica basada en la evaluación en los parásitos, bien en la forma promastigote o amastigote, y por otra parte, una aproximación basada en la diana, llevando a cabo la evaluación en dos dianas farmacológicas que hemos seleccionado, en concreto la fosfodiesterasa de Leishmania y la GSK3 de Leishmania. De fosfodiesterasas y proteinquinasas humanas, y también debido a que estos dos grupos de enzimas, estas familias de enzimas, tienen, digamos, un potencial farmacológico muy elevado, como lo demuestra por los fármacos que actualmente se encuentran en uso y que son inhibidores de estas enzimas humanas. Y, por otra parte, los parásitos se ha visto que también tienen enzimas, o proteínas homólogas a estas fosfodiesterasas y quinasas humanas, y precisamente la experiencia acumulada en el campo de desarrollo de inhibidores de las enzimas, de las fosfodiesterasas y de las quinasas humanas, se ha podido aplicar a la búsqueda de fármacos para enfermedades parasitarias que actúen como inhibidores de estas dos clases de enzimas, o bien también utilizar inhibidores de estas enzimas para utilizarlas en el proceso de validación de estas dianas como nuevos tratamientos para enfermedades parasitarias. Abordamos nosotros la búsqueda de inhibidores de fosfodiesterasas de Leishmania en primer lugar, y para ver también sus posibles efectos antiparasitarios. En nuestro grupo de investigación, comentar brevemente que, como tenemos una larga trayectoria en química médica, como ya ha comentado el profesor Menéndez, disponemos de una colección de compuestos de todos los que se han ido sintetizando a lo largo de todos los trabajos que hemos ido realizando. La quimioteca, que la denominamos MBC, la tenemos perfectamente caracterizada, los compuestos identificados, y lo que hicimos en esta ocasión fue seleccionar, hacer una selección de aquellos compuestos que tenían una inhibición mostrada en algún inhibidor de la fosfodiesterasa, de alguna fosfodiesterasa humana. Y en concreto, pues seleccionamos unos 30 compuestos pertenecientes a estas 5 familias que se presentan en la diapositiva, y que son todos ellos inhibidores de alguna fosfodiesterasa humana que hayamos identificado previamente en nuestro grupo. Estos compuestos los evaluamos, los sometimos a un cribado fenotípico en amastigotes intracelulares de Leishmania infantum, y vimos cómo eran los derivados de imidazol, algunos de ellos que presentaban algunas actividades que nos parecieron interesantes. Y ello nos llevó a seleccionar más derivados de imidazol que teníamos en nuestra quimioteca, en nuestra colección de compuestos. Seleccionamos un total de 62, llevamos a cabo el cribado fenotípico, y esto nos permitió identificar estos dos derivados de imidazol que se presentan en la diapositiva, que mostraban una actividad en amastigotes intracelulares de Leishmania infantum del orden micromolar, alrededor de 5,2 micromolar, que es una actividad pues, que consideramos interesante, ya que el patrón la referencia de nuestro ensayo, que fue miltefosina, tiene una actividad en el mismo ensayo de 7,5 micromolar. Por una parte, también destacar que estos compuestos evaluamos también su posible citotoxicidad en células MRC5 y en macrófagos peritoneales murinos, y en ningún caso pues, observamos una toxicidad, digamos, importante. Con todo esto, dimos el siguiente paso, que fue empezar a caracterizar estos hits estudiando otro tipo de propiedades. Y en concreto, lo primero que estudiamos, fue su estabilidad metabólica in vitro. Pensando en una futura prueba in vivo, era necesario saber si los compuestos iban a ser estables metabólicamente. Y para ello llevamos a cabo la incubación de estos dos compuestos con microsomas de ratón, para ver cómo se metabolizaban tanto en fase 1 como en fase 2. Y pudimos observar cómo ninguno de los dos compuestos se metabolizaba de una manera significativa, al contrario que el diclofenaco, que lo utilizamos en este caso como control, y vimos cómo el diclofenaco pues sí que se metabolizaba algo en contraste con los dos compuestos nuestros. Y por ello fuimos a realizar el siguiente ensayo, que fue llevar a cabo el estudio de eficacia en un modelo animal de leishmaniosis visceral, en el cual se infectaron los ratones con amastigotes intracelulares de Leishmania infantum, y analizamos después, se analizó la carga parasitaria tanto en hígado como en bazo. Se hizo una administración por vía oral
de 50 miligramos kilo 2 veces al día durante un tratamiento durante 5 días. Lo que pudimos observar es que si bien nuestros imidazoles no alcanzaban, digamos, la eficacia que tenía miltefosina, que fue el compuesto que se utilizó como control de nuestro ensayo, sí que fue interesante esta disminución de la carga parasitaria, que oscila entre el 36 y el 57%, fundamentalmente para el derivado 311, ya que realmente era la primera vez que un inhibidor de fosfodiesterasa se probaba en un modelo animal de Leishmania infantum. Nuestra hipótesis hasta este momento era que nuestro imidazol inhibía la fosfodiesterasa, pero no lo sabíamos a ciencia cierta porque, claro, el trabajar, digamos, en el desarrollo de inhibidores frente a enzimas de parásitos, pues tiene también el problema de la accesibilidad precisamente a esa enzima. Entonces, lo que decidimos fue, para comprobar el mecanismo de acción de nuestra molécula, llevamos a cabo un estudio para medir los niveles de AMP cíclico intracelular en promastigotes de Leishmania infantum. Esto lo hicimos porque las fosfodiesterasas son las enzimas que se encargan de degradar el AMP cíclico, con lo cual realmente los niveles de AMP cíclico van a venir, digamos, van a estar regulados por esta inhibición o no de las fosfodiesterasas. Y lo que observamos fue que nuestro compuesto, empleado a 2 dosis diferentes, era capaz de inducir un aumento significativo de estos niveles de AMP cíclico de una manera dosis dependiente, lo que indicaba que nuestro imidazol estaba actuando a través de la inhibición de la fosfodiesterasa. Compuesto que ha mostrado una actividad leishmanicida in vivo se ha correlacionado con la inhibición de las fosfodiesterasas. Molecular para estudiar el modo de unión de nuestros imidazoles con la fosfodiesterasa de Leishmania, ya que la fosfodiesterasa de Leishmania mayor está cristalizada, entonces al disponerse la estructura cristalina de esta enzima, llevamos a cabo un estudio de docking y observamos cómo nuestros imidazoles se alojaban en la zona donde se une el ATP, interaccionando con la fenilalanina 890 y una glutamina que se encuentra en el centro activo. Y esto es significativo ya que estos dos residuos están muy conservados en todas las fosfodiesterasas. Y a su vez, la zona que se encuentra en un círculo en la diapositiva corresponde a un bolsillo específico que presentan las fosfodiesterasas de parásito, que se denomina P-pocket, de bolsillo de parásitos. Y lo que hicimos fue, así que, digamos, parecía que nuestras moléculas interaccionaban a este nivel. El paso siguiente fue hacer unos cálculos de dinámica molecular para estudiar la estabilidad de este complejo y confirmamos cómo, no sé si se ve bien en la diapositiva, pero lo que confirmamos fue que precisamente las interacciones con la fenilalanina 890 y la glutamina 887 se mantenían en el tiempo, lo cual indicaba que eran importantes, y por otra parte vimos cómo aparecía una interacción con la asparagina, con este residuo que se encuentra en el P-pocket, con lo cual pues esto nos confirmaría también el modo de unión y de alguna manera pues también validaría nuestra hipótesis inicial de que los inhibidores de fosfodiesterasa pueden presentar actividad leishmanicida. Otro grupo de enzimas en el que hemos estado trabajando, en la GSK3, que es la glicogenosinasa quinasa 3, la búsqueda que iniciamos para identificar inhibidores de esta enzima como agentes leishmanicidas se basó de nuevo en la experiencia previa que teníamos en el grupo de investigación en el campo del desarrollo de inhibidores de GSK3 beta humana, y de hecho en este caso la selección se basó de nuevo en la diversidad química de los diferentes inhibidores que teníamos descritos y al mismo tiempo también en el modo de unión, ya que debido a la experiencia que teníamos previa, pues nosotros tenemos identificados tanto inhibidores alostéricos de GSK3 beta como inhibidores reversibles, irreversibles, competitivos con el ATP y no, y también competitivos con el sustrato. Y de esta selección, lo primero que hicimos fue evaluarlos frente a la GSK3 de Leishmania donovani. Y decir en este caso que este trabajo incluyó además la expresión y la purificación de esta enzima del parásito y poner a punto además el método para llevar a cabo la evaluación enzimática en nuestros laboratorios del CIB. Epifanol. Analizando un poco en detalle estos resultados,
Primero comentar que los dos derivados que se encuentran señalados en este momento, que son derivados de iminotiadiazol, estos compuestos habían sido descritos como inhibidores del sustrato, inhibidores de GSK3 por unión al sitio competitivos con el sustrato, lo cual, teniendo en cuenta que este sitio del sustrato está bastante conservado, tanto en la GSK3 humana como en la GSK3 de Leishmania, pues esto de alguna manera nos confirmaría el hecho de que estos compuestos también tengan actividad en la enzima de Leishmania. Sin embargo, como podemos apreciar, ninguno de los dos compuestos tiene actividad leishmanicida y esto pues pensamos que pueda ser debido a que los compuestos no son capaces de pasar la barrera celular y entrar dentro del parásito y provocarle, digamos, ese efecto deseado. Y actualmente, pues lo que estamos trabajando es en el desarrollo pues, de diferentes estrategias precisamente para facilitar ese paso de la molécula al interior del parásito, empleando, pues, por ejemplo, péptidos penetrantes celulares o alguna aproximación similar. La diapositiva es un derivado de quinolina que lo habíamos descrito como un inhibidor alostérico de GSK3 humana y como observamos no presenta actividad en la GSK3 de Leishmania y esto es perfectamente explicable ya que en nuestros estudios computacionales previos con la GSK3 beta de humana habíamos visto que había un residuo de arginina en el bolsillo alostérico en el que se unía que no está presente en la GSK3 de Leishmania. Hay una mutación de una arginina por una prolina. Entonces, obviamente, este cambio tan importante en este residuo pues es probablemente lo que provoca esta pérdida de actividad. Vamos a tiadiazolidindiona y una alometilcetona con un tiofeno. Estos tres compuestos se sabe que a nivel de la GSK3 humana actúan uniéndose a una cisteína que se encuentra a la entrada del centro activo y comentar que esta cisteína 199 en la enzima humana se encuentra conservada en la GSK3 de Leishmania, siendo la cisteína 169, con lo cual en la presencia de esta cisteína confirmaría también la actividad de estos compuestos en la GSK3 de Leishmania, como hemos visto experimentalmente. Y además destacar que estos tres compuestos también presentan actividad leishmanicida. Maleimida, que son los dos inhibidores de la GSK3 humana, pero como observamos, uno inhibe la GSK3 de Leishmania y otro no. Y la explicación que encontramos fue, en primer lugar, que el derivado que se encuentra arriba es un derivado de maleimida con un resto alometilcetona que se va a unir, digamos que va a interaccionar con la cisteína que hemos visto que estaba conservada, con lo cual, obviamente, mantendremos la actividad. Sin embargo, el derivado que se encuentra en la parte baja de la diapositiva, el derivado de maleimida sin un resto alometilcetona, necesitaría entrar, digamos, al fondo del bolsillo del ATP y como podemos observar en la diapositiva, en esta superposición de la estructura de la GSK3 de Leishmania en verde y la GSK3 beta humana en azul, vemos como en el centro activo hay una mutación de una leucina por una metionina y esta presencia de metionina en la GSK3 de Leishmania hace que aumente el volumen en esta zona del bolsillo y entonces le sea imposible a la molécula llegar hasta el final y poder así ejercer su efecto. Y esto pues explicaría la pérdida de actividad de este derivado. Inhibidores de GSK3 con actividad leishmanicida y también intentando aumentar la diversidad química de los inhibidores descritos, pues en colaboración con GSK, que nos proporcionaron la colección Leishbox, que es una colección de 186 compuestos que tienen todos ellos actividad leishmanicida en promostigotes de Leishmania donovani. Los evaluamos todos ellos, los 186, frente a la GSK3 de Leishmania y esto nos permitió identificar tres familias químicas diferentes a las descritas anteriormente. En concreto vimos como algunos oxadiazoles, benzimidazoles y N-fenilpirimidin 2-aminas mostraron actividad en el rango micromolar frente a la GSK3 de Leishmania. Además, los evaluamos frente a la enzima humana y vimos como todos ellos también mostraban actividad. Esto, la explicación que encontramos es que por estudios de modelización vimos que lo más probable es que todas estas moléculas se unan al centro activo de la enzima y como el residuo, este centro activo está muy conservado en las quinasas y especialmente en este caso en la GSK3 de Leishmania y la GSK3 humana, pues esto digamos que provocaría el que el compuesto no fuese selectivo de la GSK3 de Leishmania frente a la humana.
nuestra colección propia de compuestos del grupo de investigación, como la colección LaceBox de GSK, y combinando precisamente tanto la evaluación en la enzima como la evaluación fenotípica, pues lo que hemos conseguido ha sido aumentar precisamente la diversidad química de los inhibidores de GSK3 de Leishmania descritos. Y ya un poco para ir terminando, con el fin precisamente de seguir aumentando esta diversidad química, los inhibidores de GSK3 de Leishmania, llevamos a cabo un estudio sobre la estructura de la GSK3 de Leishmania major que estaba cristalizada, llevando a cabo un análisis de la superficie de la enzima para identificar nuevos bolsillos que pudiesen alojar fármacos. Estos estudios los llevamos a cabo utilizando diferentes programas como FPocket, MDPocket, o el análisis de hotspot, y utilizando también nuestra colección de compuestos llevamos a cabo una selección en primer lugar virtual de compuestos que posteriormente evaluamos tanto en la GSK3 de Leishmania como en promastigotes de Leishmania donovani y amastigotes arsénicos de Leishmania bifanoi. Entonces destacar que de todos los compuestos que se evaluaron, que fueron como alrededor de unos 20, identificamos la quinona 10, que está recogida en la diapositiva, que tenía una cierta actividad en GSK3. De hecho, una CI50 en torno a 10 micromolar y además también presentaba cierta actividad en el parásito. El paso siguiente fue buscar más derivados de quinona que teníamos en nuestra quimioteca, evaluarlos, y esto nos llevó a identificar la quinona 132, que está recogida en la diapositiva, que presenta un grupo carbamato en la posición 2 y un cloro en la posición 3 y que ya presentaba una mejor actividad enzimática, en concreto 2,5 micromolar, y también una mejor actividad antiparasitaria. Iniciamos un programa de química médica de diseño y síntesis de análogos de estos derivados de quinona, en los cuales pues modificamos tanto el grupo carbamato que tenía la posición 2, como también sustituimos este grupo carbamato por aminas, ureas o amidas. Y también llevamos a cabo, digamos, la síntesis de derivados que no tuviesen el cloro en la posición 3 para ver qué influencia tenía sobre la actividad. Llevamos a cabo la síntesis química de estos compuestos empleando procedimientos habituales de síntesis orgánica. La evaluación biológica, tanto en la enzima como en el parásito, y lo más destacable desde nuestro punto de vista fue cómo identificar que aquellas quinonas que mantenían un grupo carbamato en la posición 2 y cloro en la posición 3, todas ellas tenían una actividad en la enzima en el rango micromolar y también presentaban actividad leishmanicida en los promastigotes de Leishmania infantum y en los amastigotes arsénicos de bifanoi. Con lo cual, el siguiente paso fue probar estos compuestos en las formas intracelulares y comprobamos que efectivamente pues, 2 de ellos también tenían actividades significativas. Conclusión de esta parte, decir pues, que hemos aumentado todavía más la diversidad química de los derivados de los inhibidores de GSK3 con actividad leishmanicida a las naftoquinonas, y comentar que debido a que las naftoquinonas tienen unas propiedades redox que son conocidas por todo el mundo, que son ampliamente conocidas, también que también algunas quinonas habían sido descritas como tener actividad parasitaria, aunque nunca se había descrito la actividad como inhibidores de GSK3, también estudiamos el efecto de estas naftoquinonas seleccionadas en el metabolismo energético de Leishmania y vemos que efectivamente también podrían actuar a este nivel. Y esto pues, nos lleva a tener unos compuestos que son capaces de tener, digamos, de ser multidiana, que son capaces de actuar en 2 dianas distintas, lo cual es muy interesante desde el punto de vista no solamente de conocer el mecanismo de acción de los compuestos que estamos desarrollando, sino también de cara a evitar esas resistencias que suelen estar asociadas pues, con diferentes mecanismos de acción. Un poco las conclusiones de los trabajos que hemos hecho en la búsqueda de nuevos fármacos para la leishmaniosis. Pues debido a la complejidad que tiene de por sí el proceso de desarrollo de fármacos, lo que hemos tratado ha sido, por una parte, de aumentar la diversidad química de los inhibidores de los compuestos descritos, y para ello pues hemos visto cómo la colección que disponíamos en nuestro grupo de investigación pues ha demostrado ser una interesante fuente, digamos, de nuevos candidatos a fármaco.
Por otra parte, la combinación del cribado tanto fenotípico como basado en la diana nos ha llevado a la identificación de compuestos de interés, y en el campo de las fosfoesterasas, destacar que ha sido realmente la primera vez que se ha demostrado de una manera fehaciente que la inhibición de estas fosfoesterasas de los parásitos pueden ser empleadas para el desarrollo de fármacos leishmanicidas. Y en el campo de GSK3 de leishmania, destacar que hemos aumentado realmente la diversidad química de los inhibidores de esta enzima descritos en la bibliografía. Ya por último, pues agradecer a mi grupo de investigación en el CIB Margarita Salas, y de una manera especial pues a las personas que han estado más directamente involucradas en este trabajo, como el doctor Víctor Sebastián Pérez, que realmente en la mayor parte de los trabajos aquí presentados han formado parte de su tesis doctoral. Y luego, en cuanto a la financiación y colaboraciones, pues también dar las gracias al proyecto europeo PD4MPD, en el marco del cual se han llevado a cabo los estudios relacionados con las fosfoesterasas de leishmania. En lo que se refiere a los estudios relacionados con los inhibidores de quinasas, estos los hemos llevado a cabo fundamentalmente en colaboración con el grupo del doctor Luis Rivas, también del CIB Margarita Salas, GSK, al doctor Julio Martín. También le agradecemos su disponibilidad a la hora de trabajar con él y de que nos proporcionasen la LeishBox desde GSK, y también obviamente pues la financiación tanto al Ministerio como a la Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Perdón un momento, profesor Meléndez, que me acaban de comunicar que los micrófonos inalámbricos no funcionan, ¿no? Es así. Y que entonces que las preguntas que se vayan a hacer se hagan por escrito al profesor Meléndez Ramos, que es el que las dirá por el micrófono, y los ponentes que contesten desde ese micrófono que hay ahí. Perdona por las molestias, pero esto es lo que sucede muchas veces con la informática. Profesor Meléndez Ramos. Luego el coloquio, ¿no? Así que vamos a dar paso a... más académica, como la que acabamos de escuchar, y también oír algo desde el punto de vista de la industria. Y en ese sentido, pues fue muy importante la colaboración del doctor Fernando Ferrandiz, que entró en contacto con el departamento correspondiente de GSK, y es el que ha hecho posible la intervención de la doctora María Mar. Contra la leishmaniosis visceral. Me gustaría, antes que nada, introducir nuestro grupo de investigación, puesto que a lo mejor no es tan conocido en todos los ámbitos. Nosotros tenemos un grupo de investigación enfocado en la salud global, en la búsqueda de nuevos tratamientos, que está situado en las afueras de Madrid, en Tres Cantos, con nuestro objetivo de encontrar nuevos tratamientos para las enfermedades de países en vías de desarrollo.
de lucro, sino para facilitar el tratamiento de pacientes. Y nos basamos sobre todo en la colaboración. Es muy importante para nosotros para conseguir nuestros objetivos. Tres, la tuberculosis, que es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa actualmente. La malaria, que causa 600.000 muertes al año, especialmente en mujeres embarazadas y niños. Y luego los quiletoplástidos, que como bien ha contado la doctora Gil, causan más de 100.000 muertes cada año. Tenemos instalaciones de nivel de contención biológica 3 para poder trabajar con estos parásitos y unas colaboraciones importantes con entidades como la Fundación Bill y Melinda Gates, las Medicines for Malaria Venture, Drugs for Neglected Diseases Initiative, que es nuestro aliado en el desarrollo de fármacos contra la leishmaniasis visceral, Wellcome Trust para la financiación y la TB Alliance dentro de las áreas de tuberculosis. Ampliado nuestro rango de acción en vista a responder a la pandemia, ¿no? Y tenemos actividades en COVID, enfocadas también a la resistencia de antibióticos y enfermedades que son transmitidas de forma vectorial. La innovación abierta. Lo que tratamos es ser catalizadores para poder ayudar a la búsqueda de esos nuevos fármacos. Lo hacemos mediante 3 formas distintas. Una es poner nuestras patentes a disposición de los países en desarrollo. La segunda es, que como bien ha ilustrado la doctora Gil, abrir nuestros compuestos a los investigadores, facilitándole tanto la list box de la que he hablado como hay otras colecciones de compuestos activos frente a Chagas, frente a leishmania y frente a tuberculosis. Y por último, y muy importante para nosotros, es el Tres Cantos Open Lab. Esto es abrir ya las puertas de nuestras instalaciones para que vengan investigadores con sus proyectos a aprovechar y a hacer sinergia con nuestras investigaciones propias. Ilustrarles nuestros trabajos en el descubrimiento de nuevos fármacos contra la leishmaniasis visceral. Estos trabajos se han hecho en colaboración con la Universidad de Dundee y gracias a la financiación de Wellcome Trust. Para Gil, que ha quedado manifiesto que la urgente necesidad de encontrar nuevos tratamientos que sean adecuados para los pacientes con leishmaniosis. Nosotros, en nuestro caso, nos hemos centrado en la leishmaniosis visceral y por eso todos los estudios que hemos realizado se han hecho con el parásito de Leishmania donovani. Visceral fue encontrar un tratamiento siguiendo, ¿no?, los requerimientos, el producto óptimo que diseñó D&DI, dado que nuestra intención es desarrollarlo en colaboración con ellos. Especies, y aunque todos los trabajos, la optimización se realiza frente a Leishmania donovani, luego veremos que también hemos probado frente a otras especies de Leishmania. Importante que preferentemente que fuera un tratamiento oral para poder enfocarlo directamente a las necesidades de los pacientes en su ámbito. Idealmente, pues que fuera una vez al día durante 10 días o 3 dosis durante 10 días. En leishmaniasis visceral voy a presentar 2 proyectos. Este es el primero, que llamamos BA05. En esta serie de compuestos, lo que nos ocurrió fue que estábamos trabajando frente a Trypanosoma brucei y empezamos a observar que una serie de compuestos de la serie de estas diaminotiazoles
tenían actividad frente al parásito mucho mayor que frente a la enzima de T-Plasma brucei GSK3. Sistemáticamente probamos todos nuestros compuestos en los 3 parásitos, en Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, que es el agente causante de la enfermedad de Chagas, y también Leishmania donovani. Y lo que observamos es que cuando decidimos transformar este anillo central en una pirazolo pirimidina, lo que empezamos a ver una actividad en la forma xénica de la mastigote de Leishmania donovani. Frente a la forma intracelular del parásito. Pero en el proceso de optimización de esta serie química, al introducir una sulfonamida en esta posición de la molécula, observamos con satisfacción que empezamos a tener actividad en la forma intracelular de la mastigoto de Leishmania donovani. Y es además una actividad que es selectiva frente a la célula huésped, que en nuestro caso es una célula de macrófago. También es selectiva frente a células de hepatocitos. Y tampoco era un compuesto soluble. Entonces, dedicamos nuestros esfuerzos a optimizar esta serie química. Lo que observamos durante nuestra optimización frente a Leishmania donovani es que este anillo central de pirazolo pirimidina no se puede cambiar. Y la manera de mejorar la solubilidad de estos compuestos, decidimos enfocarnos en la reducción de la lipofilia y aumentar la polaridad de las moléculas. Para ello introducimos un sustituyente de 2-piridina, y decidimos cambiar también el bencilo por este trifluoroetilderivado. Y lo que observamos cuando hicimos estos cambios fue que teníamos una potente actividad en el macrófago intracelular, en la mastigote intracelular del Leishmania donovani, submicromolar, completamente selectiva frente a la célula huésped, no tenía actividad selectiva frente a células humanas, estable en los microsomas del ratón, y la solubilidad no la habíamos conseguido mejorar. Pero, bueno, nosotros utilizamos el PFI, o el índice de Property Forecast Index, como una forma de predecir la lipofilia de las moléculas. Sean por diferentes publicaciones, como la que está recogida en la presentación, se ha visto que un PFI óptimo alrededor de 6 balancea las propiedades de las moléculas para una administración oral, ¿vale? Entonces, no andaba, a ver, no es el PFI óptimo, pero no andábamos demasiado lejos y decidimos realizar una farmacocinética en ratón para ver la exposición del compuesto número 3. Y ahí vimos que efectivamente teníamos suficiente exposición durante toda la dosis. Esta farmacocinética se realizó a 10 miligramos kilo de forma oral. Y a pesar de que la biodisponibilidad era bastante baja. Modelo de Leishmania donovani de ratón. En este modelo lo que hacemos es infectar los ratones, dejar la infección progresar durante 7 días y iniciamos el tratamiento por la ruta elegida. El tratamiento de forma habitual suele ser entre 5 y 10 días, dependiendo de la farmacocinética que tengamos de los compuestos. Y durante el tratamiento realizamos tomas de muestras también para ver los niveles de compuesto que tenemos durante la administración. Y luego al final del tratamiento pues contamos los parásitos en el hígado.
Y en nuestro caso, con el compuesto 3, lo que vemos es que al administrarlo a una dosis de 50 miligramos kilo 2 veces al día durante 5 días de forma oral, tiene una reducción de la parasitemia muy similar a la de misdefosina, lo cual nos sirvió como una prueba de concepto para saber que estas moléculas, a pesar de no saber el mecanismo de acción, eran capaces de reducir la parasitemia en un modelo de leishmania visceral en vivo, en un modelo animal. Así que decidimos seguir optimizando nuestras moléculas, poniendo el foco principalmente en la solubilidad, que era lo que nos estaba limitando. Entonces, realizamos diferentes variaciones dentro de las moléculas, pero basándonos sobre todo en reducir el número de anillos aromáticos. Por ejemplo, introducimos la morfolina en esta posición. En este caso vemos cómo aumenta la solubilidad cinética significativamente, a pesar de que hay una pequeña pérdida de actividad en el ensayo de leishmania donovani. Aún así, la solubilidad termodinámica seguía siendo bastante baja. Tuvimos estructuras de rayos X de esta serie de compuestos y lo que vimos es que tenían un empaquetado muy plano que contribuía a que no fueran solubles. Y entonces decidimos aumentar su carácter sp3 añadiendo un metilo en esta posición de la morfolina. Y esto nos dio lugar a una molécula que ya tenía casi actividad submicromolar. La solubilidad cinética era más moderada, pero la termodinámica había mejorado sensiblemente. Y entonces nos embarcamos en perfilar este compuesto a fondo. Bueno, en el vídeo adjunto se puede ver la acción de este compuesto en el ensayo del leishmania donovani intracelular. Al cabo de 4 días ya vemos que no quedan parásitos en el cultivo. Este compuesto tiene una eficacia in vitro en el ensayo de mastigote intracelular potente, casi micromolar, como he dicho. Muestra eficacia en el modelo de leishmania donovani in vivo a una dosis de 25 miligramos kilo 2 veces al día durante 10 días. Sus propiedades físico-químicas son muy ventajosas. La solubilidad termodinámica es moderada y no muestra ninguna señal en los ensayos de... Ese es el acoplamiento entre el Zoom y esta sala. Entonces, que no podemos, según han dicho estos, tampoco se pueden oír los del Zoom, no pueden hacer preguntas. Es un acoplamiento entre unos y otros. Ya pasó el martes pasado y es que esto es nuevo, o sea, que se está haciendo, todavía no están acoplado todo. Tienen que venir aquí los de Bose para ajustar todo la amplificación. Y mientras tanto, pues hay estos problemitas y tienen que cortarlo en algún sitio. Perdón por las molestias. Continúe. Gracias. Esta molécula no nos mostró ninguna actividad en los ensayos de los canales ERG, ni inhibición de citocromos 3 a 4, lo cual es importante porque el objetivo que tenemos en mente es un tratamiento de combinación mucho más adelante para el tratamiento de la leishmaniasis visceral. No es ni mutagénico ni genotóxico. Y en los ensayos cardiovasculares que efectuamos en rata no se vio ningún efecto significativo en la dosis de 1000 miligramos kilo, que fue la máxima dosis administrada. Nuestros ensayos toxicológicos en rata, que se realizaron a 7 días, no mostraron ningún efecto significativo y estaban limitados por la exposición del compuesto, que se satura a dosis altas. Aún así, el índice terapéutico calculado es de 11 veces con la dosis de 300 miligramos kilo. Con lo cual,
decidimos progresar este compuesto hacia estudios preclínicos. En paralelo a nuestra optimización fenotípica, lo que hicimos fue intentar averiguar cuál era el modo de acción de esta serie química. Y esto lo realizamos en colaboración con el grupo de la Universidad de Dundee, llevando a cabo múltiples aproximaciones en paralelo. La primera fue la utilización de proteómica, donde los principales resultados positivos que se obtuvieron eran alrededor de las quinasas dependientes de ciclina 6 y 12. Luego generamos mutantes resistentes y secuenciamos el genoma. Y las mutaciones que observamos estaban todas en la zona del cromosoma 9, que está asociado con la quinasa ciclina independiente 12, RK12. Y finalmente realizamos trabajos para comprobar que ese mecanismo que estábamos observando como resistencia era el mecanismo de acción de nuestras moléculas. Para ello se realizó se introdujo la mutación de CRK12 y se vio que se perdía sensibilidad a los compuestos, pero esto era incluso mucho más notable cuando esta mutación se introducía con la ciclina dependiente 9. Estas dos enzimas trabajan de forma conjunta y se ha probado también en esa dependencia en Trypanosoma brucei. De hecho, basándonos en la CDK9 humana, porque no hay cristalografía de CRK12 de Leishmania, hicimos un modelo de homología donde nuestra hipótesis es que nuestros compuestos se unen cerca del residuo de unión del ATP en el centro activo de CRK12. Como he dicho, nos interesaba que los compuestos fueran activos no solo frente al Leishmania donovani, pero también frente a otra serie de cepas, y para lo cual probamos frente a diferentes aislados clínicos y también frente a Leishmania donovani. Y nuestros compuestos resultaron ser altamente activos frente a todas las cepas probadas. La dosis estimada en humanos que tenemos para esta molécula es de 600 miligramos 2 veces al día. Los estudios de toxicidad GLP en monos no han arrojado ningún acontecimiento adverso serio y no se han encontrado resultados preocupantes y que impiden la aprobación del compuesto. Igualmente, los resultados del rata han sido muy satisfactorios. La administración de la molécula se está haciendo, porque ha progresado a fase 1 humana, mediante una formulación en spray seco, para aumentar la solubilidad de las moléculas y su exposición en el paciente. Y esto es todo respecto a esta serie química. Pasando a la segunda serie química, la que llamamos ES09. En este caso, el origen de la serie química fue un cribado fenotípico. Cuando nos planteamos cómo abordar la identificación de nuevos fármacos para la leishmaniosis, nos enfrentamos a una disyuntiva frente a los ensayos que son más relevantes desde el punto de vista clínico o fisiológico y desde la capacidad y la cantidad de compuestos que podemos ensayar en cada uno de esos ensayos, porque a medida que aumenta su complejidad, disminuye la cantidad de compuestos que podemos testar. En nuestro caso decidimos empezar con una aproximación utilizando la forma amastigoto axénica de Leishmania donovani, que eso nos permitía a una única concentración ensayar cerca de los 2 millones de compuestos que tiene en nuestra colección.
Los compuestos activos se evaluaban en dosis respuesta a 10 concentraciones y se evaluaba también su selectividad frente a células de hígado. Todos aquellos que eran activos y selectivos entonces se ensayaban en dosis respuesta en los amastigotos intracelulares de Leishmania. Y este es el origen de la Leash box de la que ha hablado la doctora Gil. Y luego los que son activos los probamos también en el panel de cepas, como he mostrado con el candidato 899. Esta serie, el origen fue el compuesto número 1, en el que tenemos una actividad frente en el ensayo intracelular de Leishmania donovani moderada. Es un compuesto, una lipofilia moderada, no era estable en los microsomas de ratón y la solubilidad cinética era moderada. Cuando nos empezamos a optimizar la molécula, empezamos por un cambio, explorar un cambio en el quimiotipo central de la molécula. Y esto nos permitió aumentar la solubilidad de forma significativa. Más adelante, la introducción de un sustituyente en la posición 6 de la amidazo pirimidina nos permitió alcanzar estabilidad metabólica en los microsomas de ratón. Y buscando, en este caso, lo que conllevó fue una pérdida de la solubilidad que habíamos conseguido anteriormente. Pero de nuevo, buscando aumentar exploramos otros sustituyentes, la introducción de un fenilo en la posición 6 de la amidazopirimidina, la sustitución de esta amida por una urea alifática y sobre todo la introducción de un flúor en esta posición nos llevó a compuestos muy activos estables metabólicamente y seguíamos sin tener solubilidad. De manera similar a lo que hicimos en la serie anterior, lo que hicimos fue reemplazar este fenilo por una morfolina, reduciendo la lipofilia de los compuestos. En este caso conseguimos mantener un nivel de actividad similar, un compuesto con unas propiedades físico-químicas y una lipofilia buena, estable metabólicamente y con una solubilidad moderada. Fue entonces cuando decidimos progresar estos dos compuestos y igualmente a establecer una prueba de concepto en el modelo de leishmaniosis animal para ver si esa actividad que estábamos viendo in vitro se traducía en una actividad en el modelo in vivo. De forma análoga, progresamos los compuestos a la farmacocinérica de ratón. En el caso del compuesto, ambos compuestos fueron dosificados a 10 miligramos kilo de forma oral. Y en ambos casos se ve una buena exposición, siendo la del compuesto 5 bastante mejor que la del compuesto 4. Los compuestos tenían un aclarado bajo en ratón y eran estables en plasma humano. Todo el 100% del compuesto quedaba después de las 3 horas del ensayo. Entonces progresamos ambos compuestos discúlpeme, voy a una rata, que es el compuesto 4 y 5, fueron los que fueron progresados a el modelo de Leishmania donovani in vivo, y lo que vimos en la administración de ambos compuestos, el compuesto 5 fue administrado de forma intraperitoneal, dada la farmacocinética que habíamos observado de forma oral, y el compuesto 4 fue administrado de forma oral, ambos a 50 miligramos kilo, 2 veces al día durante 5 días. Y lo que vemos como resultado de esta administración es una reducción de la parasitemia por debajo por encima del 98% o del 96% respectivamente, lo cual nos daba confianza en tratar de optimizar estas moléculas para tener resultados que nos permitieran desarrollarlas en la clínica. Le quedan 5 minutos. Así pues, estos compuestos resultaron mutagénicos en el ensayo de Ames y lo que hicimos fue, dado la experiencia que teníamos al iniciar la serie,
realizar un abordaje cambiando el motivo central de las moléculas. Estos fueron todos los compuestos que nos planteamos, de los cuales conseguimos hacer 24, de los cuales 12 tenían una actividad en el ensayo intracelular muy buena, y decidimos priorizarlos por su solubilidad. Solo 5 tenían una solubilidad suficiente, y de ellos estos dos eran los más adecuados para la progresión por el balance de todas las propiedades. Así pues, esto dio lugar a los compuestos 6 y 7, en los cuales vemos que las propiedades tanto de actividad antiparasitaria, estabilidad o solubilidad eran bastante buenas. En el caso del compuesto 6, la anilina resultante de la lisis de la urea resultó mutagénica, con lo cual decidimos despriorizar este compuesto y nos centramos en el candidato preclínico 245. Este compuesto fue evaluado en el modelo de Leishmania in vivo, vimos una dosis respuesta porque lo administramos a diferentes dosis de 3, 10 y 25 miligramos kilo durante 10 días, 2 veces al día, y obtuvimos una reducción de parasitemia con la dosis mínima de 25 miligramos kilo 2 veces al día, 10 días. Así pues, el perfil del compuesto 245 resultó muy favorable en términos de su actividad antiparasitaria tanto in vitro como in vivo, selectivo, estable, soluble. Tampoco tenía inhibición del 0,3 a 4, pero sí teníamos una alerta en los ensayos cardiovasculares. Lo progresamos a estudios de eficacia, de toxicidad, en rata durante 7 días. Y en estudios de cardiovascular para mitigar esas señales que estábamos viendo en los ensayos in vitro. Y en ambos casos pudimos descartar la toxicidad cardiovascular utilizando ensayos de rata a diferentes dosis y de perro, un estudio intravenoso a 40 miligramos kilo. De igual modo, de forma paralela a la otra serie, en este caso hicimos diferentes estudios de elucidación del modo de acción y utilizando RNA, una librería de RNA, mutantes resistentes, lo que veíamos era que todo apuntaba al pathway de degradación de ubiquitinas y de proteosoma, el proteosoma. Entonces hicimos un ensayo donde evaluamos la actividad del proteosoma de la quimotripsina del parásito de Leishmania donovani y su correlación con la actividad intracelular, y vemos que la correlación es muy buena. De hecho, en los parásitos resistentes la mutación se encuentra en la subunidad beta 5 del proteosoma. Igualmente, esta molécula es activa frente a todos los aislados clínicos y cepas que hemos probado, incluida la de Leishmania infantum. Y en nuestro caso, con este candidato preclínico, la dosis estimada en humanos es de entre 65 y 125 miligramos al kilo 2 veces al día. Los estudios tóxicos avanzados nos han permitido estimar la dosis donde no se observa efectos adversos y nos da suficiente ventana terapéutica para su progresión. Este compuesto se encuentra actualmente en estudios de fase 1 en humanos. Así pues, y como resumen, nuestra contribución al desarrollo de nuevos fármacos anti-leishmaniosis está ilustrada por nuestros dos candidatos clínicicos 8, 9 y 245. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin la cantidad de personas que han estado involucradas en estos dos proyectos, con la inestimable ayuda de nuestros colaboradores en la Universidad de Dundee y el apoyo financiero de la Fundación Wellcome del Reino Unido. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora ya vamos a pasar al... Por favor, no. No funcionan los inalámbricos. ¿Funciona ya? Sí, sí, ya lo han corregido. Bueno, pues mucho mejor. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, Santiago. Bueno, pues cualquiera. Profesor La Cadena, profesor Cuellar. Profesor Cuellar.
Yo tenía dos preguntas para Carmen Gil. ¿Qué potenciales efectos adversos de los imidazoles inhibidores de la fosfodiesterasa y qué posibles interacciones farmacodinámicas podría haber con otros inhibidores utilizados en medicina humana de fosfodiesterasa, flumilas, sildenafil, etc.? Y la segunda, que dada la similitud estructural que hay entre los difenilimidazoles y los difeniltiadiazoles, que son unos inhibidores de fosfodiesterasa y otros inhibidores de proteína cinasa, ¿no es posible que estos últimos difeniltiadiazoles fuesen también inhibidores o presenten algún potencial de inhibición sobre fosfodiesterasas? Bueno. Se oye, ¿no? Sí, bueno, en relación a su primera pregunta, a las posibles interacciones en cuanto a la inhibición de la fosfodiesterasa, bueno, decir que los inhibidores de fosfodiesterasa que están ahora mismo comercializados para el tratamiento de enfermedades humanas son, por una parte, efectivamente, el sildenafilo, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 5, que es específica de GMP cíclico, y el roflumilas es inhibidor de fosfodiesterasa 4, que es de AMP cíclico. Entonces, decir que las fosfodiesterasas de parásitos son específicas de AMP cíclico, con lo cual digamos que la parte del GMP cíclico la olvidamos. Entonces, efectivamente, en cuanto ya a la inhibición de fosfodiesterasas de AMP cíclico, sabemos que el principal problema que tienen es la émesis, los efectos adversos asociados a la inhibición de la fosfodiesterasa 4, que es bien conocida. Entonces, es verdad que como estos son compuestos, no hemos seguido más adelante con ellos, no hemos hecho pruebas de émesis, pero también el problema que hay es que en ratones no vamos a ver efecto emético. Habrá que probar en ferrets o en animales más grandes. Entonces, si siguiesen adelante, pues es algo que obviamente habría que hacer. Lo mismo que también evaluar la posible inhibición de la fosfodiesterasa 4 humana, que es la que está más asociada con los efectos, con estos efectos eméticos adversos, que precisamente han hecho que el Rolipran nunca llegase a clínica por la émesis que se observó en los pacientes cuando se iniciaron los ensayos clínicos. Eso por una parte. Y luego, en relación a su segunda pregunta sobre los iminotiadiazoles, que son inhibidores de GSK3, efectivamente, tengo que decir que en el campo de las enzimas humanas sí que hemos visto que estos compuestos, además de inhibir la GSK3 o GSK3 beta humana, también inhibe la fosfodiesterasa 7 humana. Entonces son inhibidores duales de ambas enzimas. Entonces no los hemos probado en la porque realmente no tenemos disponible el ensayo. O sea, lo mismo que sí que tenemos disponible el ensayo en la GSK3 de Leishmania, no tenemos disponible el ensayo en la fosfodiesterasa del parásito. Entonces, eso ahí efectivamente nos falta, o haber intentado medir en los cultivos, ver qué pasa con los niveles de AMP cíclico, pero no es. Hay veces que cuando trabajas con estas enzimas de parásitos te das cuenta que no es tan sencillo como con las enzimas humanas que están disponibles comercialmente. Es mucho más fácil desarrollar los ensayos. No solamente desarrollar el ensayo, sino que además la disponibilidad de la enzima es importante. ¿Alguna pregunta más? Sí, enhorabuena, primero, felicitarlas por sus trabajos. La doctora Gil, y siguiendo con lo que se acaba de comentar, claro, en la especie humana tenemos distinguidos 11 tipos de fosfodiesterasas, cada una relacionada con un proceso orgánico específico de gran importancia para el fisiologismo de ese ser. Ya, por lo que he visto, actúan a través de AMP cíclico, con lo cual pues, se pueden descartar, como la vitamina aquí se ha comentado, por el sildenafilo, que es inhibidor de la fosfodiesterasa. Pero hay muchos que actúan. Y por lo que sabemos por la experiencia, precisamente con el sildenafilo, por ser muy usado, en función de la dosis, no solamente inhiben el GMP cíclico, como pasa con el sildenafilo, que también puede inhibir el AMP cíclico. Y esto da, cuando se abusa se aplica una dosis superior a la farmacológica, a la terapéutica, que aparezcan efectos secundarios, como pasa con el sildenafilo, que afectan, por ejemplo, la visión y se ven azul el individuo o al corazón, etc. Yo creo que sería muy importante, a tenor de saber a través de qué tipo de fosfodiesterasa actúan estos inhibidores frente a la leishmania, porque esto
permitiría comprobar y sobre todo poder analizar los efectos secundarios, que yo no sé en el caso de parasitosis, que no es mi especialidad, si las dosis son muy superiores, imagino que a lo mejor sí, para poder generar ese efecto antiparasitario y que pueden generar, por lo que acabo de comentar, efectos secundarios por inhibir diferentes tipos de fosfodiesterasas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que realmente, o sea, lo primero que yo creo que si tuviese que ir, digamos, pasito a pasito y tuviese además la disponibilidad, lo primero sería también ver, como ya he comentado, un poco la especificidad respecto a fosfodiesterasas humanas, ver si son selectivas o no. Y luego en el campo de las fosfodiesterasas de Leishmania, si no recuerdo mal, creo que hay descritas 3. Claro, luego estudiar las diferencias entre una y otra, si es difícil tener una disponible para hacer el ensayo enzimático, tener disponibles las 3 ya también es complicado, pero obviamente sería estupendo, claro. Y sería muy interesante para ver también qué posibles efectos se tienen. Bien, pues gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, mira, ahí. Gracias, enhorabuena por las ponencias. Una pregunta, una curiosidad más bien para la doctora María Marco. El primero de los compuestos, la primera de las series químicas, que bueno, de alguna manera han descubierto que la diana es una quinasa dependiente de ciclinas. Me preguntaba por curiosidad si el efecto del fármaco in vivo, como estas ciclinas normalmente controlan ciclo celular, es consistente con una parada en la división celular en alguna de las fases del ciclo del parásito. Y luego también respecto a la especificidad, aunque la preclínica desde luego es muy esperanzadora respecto a la ausencia de efectos colaterales, dado que es muy parecida a una CDK de mamíferos, una CDK humana. De hecho, modelizan sobre la humana y han hecho in vitro algunos experimentos que demuestran que la inhibición es más específica frente a la quinasa del parásito que a la homóloga humana para, bueno, pues dar más consistencia a la selectividad. Muchas gracias por la pregunta. Sí, estos compuestos sí que afectan a la división en el ciclo celular. Como he hecho estudios de análisis de flujo citométrico y se ve una parada de la división celular. Respecto a la selectividad frente a quinasas humanas, es decir, hemos probado en ensayos in vitro frente a un panel de 50 quinasas humanas y no demuestra actividad significativa frente a ninguna de ellas. ¿Tiene alguna pregunta alguien de los que está participando en la sesión a través de Zoom? Bueno, pues como parece que no, damos ya por concluida la discusión. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Menéndez Ramos, gracias a los ponentes y a todos los presentes y sin más, pues buenas tardes, buena suerte, se levanta la sesión.